tenerlo en cuenta dentro de la composición, pero como una expresión individual del pintor e independientemente del estilo artístico de la pintura. Esto creo que conduce irremediablemente a que la participación del perito calígrafo sea una participación extraordinariamente especializada. Y de eso nos vienen a hablar en una ponencia muy interesante doña Marta Alejandra Leiva, doña Karina González y doña Patricia Soto. En la ponencia creo que es Karina la que va a hacer la presentación, y la ponencia se titula El problema de considerar falsa una firma en base a datos histórico-contextuales. Le damos la bienvenida y la palabra. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Ante todo, gracias por tus palabras. Es un gusto para nosotras estar disertando aquí. Agradecemos a los directivos de la Universidad de Nebrija por esta oportunidad. Agradecemos a Giboa Art Consulting, Gustavo Perino, su director y creador, y Alejandra Leiva, colega y coordinadora del equipo. Quería hacer una aclaratoria de que el nombre es María Alejandra Leiva y no Marta. Voy a compartir, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha perfectamente. Excelente. Bueno, yo voy a comenzar disertando, luego le voy a ceder la palabra a mi colega Patricia Soto. Ahora voy a compartir un PowerPoint con ustedes. Aguárdenme un instante. Perfecto. ¿Ven de manera correcta el PowerPoint? Perfecto. Excelente. Bueno, comenzamos. Bueno, como bien dijo Andrés, el tema que nos compete hoy es el problema de considerar falsa una firma en base a datos histórico-contextuales. Muchas veces surge que distintos profesionales de distintas áreas artísticas, incluso profesionales con experiencia en peritajes, cuando llega una firma dubitada en una obra de arte, se basan muchas veces en el diseño y en base a datos históricos contextuales, determinan que la firma es falsa. Entonces, nosotros lo que vamos a demostrar a través de distintos artistas argentinos es cómo, si bien sirven los datos histórico-contextuales que nos va a reunir una determinada cantidad de firmas del artista, esto no es suficiente, porque justamente la pericia caligráfica no se basa en el diseño o en la forma, sino que se basa en la construcción, en cómo es la formación de esa firma. Acá tenemos al artista argentino, Rosarino El, Antonio Berni. Las imágenes son ambas en óleo sobre tela, y fíjense que él utiliza, por ejemplo, en la fotografía del margen superior izquierdo, miren justamente el fondo de la obra, que presenta mucha rusticidad. Entonces Berni acude a simplificar la firma justamente utilizando un diseño tipográfico, que es uno de los más sencillos, digamos. En la foto inferior derecha vemos también que sigue utilizando el mismo estilo de letra tipografiada, pero agrega una rúbrica y aparte agrega la fecha y debajo de la fecha otra rúbrica. Si uno es lego en la materia, o sea, no es calígrafo, lo primero que diría, bueno, no se corresponde, porque acá agrega una rúbrica, que es esta línea horizontal que vemos debajo del apellido de Berni. Y seguimos. Acá, por ejemplo, en la imagen del sector inferior izquierdo, agrega la inicial de su nombre de pila, Antonio, agrega un punto, sigue con el estilo tipografiado, también tiene una rúbrica, fíjense los inicios y los finales, acerado, el final, y en el margen, en la fotografía inferior,
derecha ya vemos que cambia la modalidad, o sea, hay una variabilidad donde justamente cambia el estilo de tipográfico a cursivo. Ahí vemos, por ejemplo, el trazo, el magistral de la B, de la consonante, cómo es acerado, casi brisado. Vemos una firma totalmente armoniosa, equilibrada. También cambia el elemento, que está utilizando tinta y no es óleo. Aparte también agrega la fecha, vemos la rúbrica que ya no es recta, no se dispone horizontal, sino que es levemente ascendente, pero con la misma dirección, de izquierda a derecha. En la siguiente imagen también seguimos con Berni, tenemos dos óleos sobre tela, y fíjense en la imagen sobre todo del sector inferior derecho, cómo le cuesta escribir su apellido por la carga del material de fondo. Fíjense, súper rústica la firma, pero asimismo, más allá de que tenemos el número 58, el año, y en la firma del sector superior izquierdo agrega un punto, vemos que sigue manteniendo el estilo tipografiado. En este caso tenemos a la artista Raquel Forner, que es argentina, nació en Buenos Aires. Acá las dos obras, las dos son sobre papel, la del sector superior izquierdo es con tinta, y la del sector inferior derecho es con grafito sobre témpera. Y ya vemos cómo, si bien utiliza un elemento escritor convencional para poder confeccionar la firma, ya vemos características similares, si bien hay discrepancias por el elemento utilizado, varía de una tinta a un lápiz de grafito. Fíjense el enlace horizontal de la E con la S, la terminación de la S, que es hacia abajo, también el enlace de la O con la R, justamente donde hace el ojal en la letra O, en el sector superior. También, por ejemplo, en la del sector inferior derecho utiliza rúbrica, y en la del sector superior izquierdo no. Después también acá tenemos dos óleos de ella sobre tela, y acá es muy interesante. En la del sector superior izquierdo también sigue con su rúbrica, agrega la fecha, y en la del sector inferior derecho, fíjense cómo la escasez de material implica en la firma, haciéndola poco legible quizá Raquel, y Forner se nota de que entinta de vuelta el pincel para poder escribir su apellido. Tampoco, acá no tenemos rúbrica, y hay unas pequeñas diferencias de forma, no de fondo, que es lo que estudia el perito calígrafo. Acá tenemos dos obras del artista argentino Spilimbergo, y esto es muy interesante, porque la del sector superior izquierdo está realizada en óleo sobre tela, y la del sector inferior derecho es una témpera sobre papel. Sin embargo, si nosotros las vemos a prima facie, vemos diferencias de forma, ¿no? Pero fíjense qué interesante la rúbrica que realiza cruzando al magistral de la P, en una y en otra, y estamos hablando de que el artista está trabajando con dos materiales totalmente distintos, ¿no? Después también vemos la G, el trazo de la G con esta concavidad, y también acerado, con desgaste en la punta de material, en el final. Y otro dato muy interesante es la letra O, donde justamente a prima facie parece supuestamente totalmente empastada, pero si observamos, en el centro deja un ojo muy pequeño de luz, y esto es muy característico, que para ojos inexpertos pasa totalmente desapercibido, y estamos hablando del mismo artista. Acá, a continuación, tenemos una artista argentina desconocida, y tiene una gran variabilidad, y todas ellas pertenecen a la misma artista. Tenemos, por ejemplo, la G, en la imagen del sector superior izquierdo, realiza las siglas de su nombre y apellido, en la del sector superior derecho también. Fíjense cómo invierte el sentido de la G en el sector superior derecho,
pero asimismo noten que la G tiene trazos bastante rectos, no son tan curvos. Y cómo justamente el trazo horizontal que compone a la G se introduce en la letra y queda aproximadamente a la mitad del óvalo. En la imagen del sector inferior tenemos la K, y escribe Karina casi de manera filiforme, en una letra cursiva, y es muy interesante porque la K la realiza con el mismo cabello. Y fíjense la concavidad que mantiene, tanto en las dos imágenes de arriba, al realizar el trazo de la K, y también lo mantiene, asimismo formándolo con cabello. Eso es muy interesante. Y luego tenemos un óleo en el sector izquierdo, y papel y carbonilla en el sector derecho. También en el sector izquierdo, fíjense cómo realiza la K, el trazo que supuestamente debería ser oblicuo descendente, lo hace prácticamente recto, y directamente firma K, ni siquiera firma KG o Karina, y la A la realiza totalmente en un estilo cursivo. Y por último, tenemos la G, que realiza, la simplifica, la realiza en un solo esquema, la firma, con inicios aguzados, el final es acerado, y fíjense la velocidad que mantiene esta firma. Entonces, con ello quiero decir de que muchas veces no se considera también al artista, ¿no? El artista hay que tenerlo en cuenta, el artista es libre de firmar, el artista está a merced de su obra. Si la obra no le permite hacer una determinada firma, el artista siempre va a tratar de que la firma vaya acompasada de su obra, ya sea por un estilo, porque está en un momento de transición, puede utilizar firmas, no sé, de 20 años, de 10 años atrás, puede crear una firma nueva porque justamente la obra se lo permite, tiene en cuenta la materialidad, el fondo, no siempre también se firma en lugares convencionales, siempre nosotros, por lo general, los que no están muy en el tema del arte, dicen, bueno, firma en el sector inferior derecho, y no es así, el artista firma donde quiere, es totalmente libre, por eso dista la firma artística de la firma legal, de la firma formal de la que usamos, las que usan para todos los trámites diarios de pronto, o legales. Hasta aquí es mi exposición. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? De que siempre tenemos que comprobar si una firma es falsa o no, utilizando el método correcto para hacerlo. Y el método correcto es la pericia caligráfica. Ahora, en este tema va a hablar mi compañera y colega Patricia Soto. Patricia, ¿me escuchan? Hola. Sí, te estamos escuchando. Patricia quizá todavía no tenga acceso a poder compartir. A ver. Hola. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bien, ¿me ven? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Yo no te veo, pero te escucho. Te escuchamos. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Te escuchamos, pero no te vemos. Y ahora te Ay, vemos. Te hemos visto un momento. Sí, yo No. te vi, Patricia, un momento. A ver si pongo la... Claro, como somos muchos, quizá, Ahí. Patricia, quizá lo mejor es que Karina, quítese, a no ser que tengáis que hacer un diálogo, que tú silencies y tu cámara y silencies tu micrófono y así damos paso a Patricia. Excelente. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, ¿me ven? ¿Me ven? También te vemos, te eh, vemos y te escuchamos. Bueno, Sí. bueno, quería en principio agradecer primero a todos los asistentes de esta jornada y sobre todo agradecer a la Universidad Nebrija
por su generosidad, que a partir de estos encuentros permiten compartir experiencia y conocimiento con los colegas que intervenimos en el arte. Bueno, siguiendo con la exposición de mi colega, Karina González, está claro que para los calígrafos observar la obra en su integridad nos permite instituirnos sobre la materialidad, el soporte y elementos que intervienen en la obra. Con ello ya nos anticipamos a cuál va a ser el nivel de investigación que debemos afrontar, el grado de dificultad o no, y además nos permite o nos da la oportunidad de constatar el estado de conservación de la misma, accediendo a la información que para nosotros es sumamente importante respecto a las muestras idóneas que debemos investigar, recopilar, consultar y obtener. ¿Por qué? Porque las muestras idóneas son lo que van a componer la base del cotejo analítico comparativo y se va a llevar a cabo el peritaje dentro de nuestra exclusiva incumbencia. Es decir, nuestra incumbencia en el sentido que el perito de arte hace generalmente una mención de la firma desde un aspecto estilístico, pero no se puede expedir sobre la autenticidad. Entonces, lo importante es concebir realmente el grado de importancia que tiene para nosotros los calígrafos, que reviste las muestras idóneas o muestras base de cotejo, y es recapacitar que ellas van a constituir la base de la pericia. En el caso que tuvimos de investigación, tuvimos casos de unos bocetos de dos artistas uruguayos, Joaquín Torres García, 1874-1949, y Pedro Figari, 1861-1938. Por la suerte de tener a Uruguay, la República Oriental de Uruguay, nuestros hermanos, tuvimos acceso a grandes instituciones como son los museos de Joaquín Torres García y Pedro Figari. Entonces, en el caso de investigación respecto a los bocetos del artista uruguayo Joaquín Torres García, se logró realizar a través de una extensa recopilación de material idóneo, desde la observación y toma de firmas originales del Museo Torres García, hasta catálogos oficiales de la muestra de Arcadian Modern, publicada en el año 2015, catálogos de galerías de artes, y también utilizamos elementos observados desde las páginas de internet. Eso nos permitió, porque Karina, fíjate que hay unas muestras tomadas del museo que fueron, por ejemplo, tenemos acá la firma de Joaquín Torres García, que está en óleo, en una base de cartón, donde él distribuye y desarrolla toda su firma. Mientras que acá tenemos la firma reducida, tanto en óleo, tanto en cartón como en madera. Lo que queremos demostrar es cómo se varía en referencia a la actitud del artista al momento de la ejecución y la terminación de su obra. Esta es una firma que está sobre cartón, desarrollando también toda su firma. Entonces, toda esta recopilación de material idóneo nos permitió estudiar las variables encontradas del artista Joaquín Torres García, pero no solo desde su libertad ejecutiva, esta transición o la experimentación en distintos periodos de su producción, sino además de las mismas variables de ejecución natural que tiene todo acto escritural. Pero el hecho de tener un montón de elementos idóneos nos permitió no solo estudiar esas variantes, sino sus modismos, sus características identificativas, las sutiles combinaciones que hace a nivel de ejecución y la espontaneidad de acuerdo al soporte material y elemento, que esto es muy importante. Entonces, se ha alcanzado, dentro del material idóneo seleccionado, comprobar ciertos requisitos que son fundamentales al momento de las pericias caligráficas, es decir, su autenticidad, de dónde sacamos esas muestras idóneas. En este caso las hallamos es decir, aquellos que son de origen cierto, que no hay duda que son ejecutadas de quien dicen ser. Las recopilamos a través del Museo Torres García, que fue la cantidad de firmas producidas por el artista a lo largo de su trayectoria,
desde el impresionismo hasta el universalismo constructivo. Y dentro de este periodo del universalismo constructivo es que logramos contar con dibujos en soporte papel, realizados con pluma y material tinta, verificando de esta manera el requisito de adecuación, es decir, analizar y cotejar mismas producciones en las mismas condiciones al realizar el estudio analítico comparativo. Por otro lado, estos bocetos también tenían fechado, por lo cual se pudo situar el periodo de realización y conseguir aplicar el requisito de contemporaneidad, es decir, cotejar firmas idóneas, originales, del mismo periodo de producción. Entonces, es importante que todas estas características permitieron aplicar con rigurosidad la técnica pericial caligráfica y entonces demostrar con base científica cierta y justificable la autenticidad o falsedad de la firma. Pero no siempre se logra contar con tanto elemento idóneo, a veces es muy difícil, las instituciones no abren puertas, son recelosos de lo que tienen. Por lo cual, a veces las cuestiones y los estudios se complican. Tuvimos otro caso, que fue el de Pedro Figari, que en este caso también fuimos al Museo del Artista Uruguayo, pero el proceso sigue en investigación. Estas son las dos planas que se están estudiando, son dos bocetos, pero sigue en proceso de investigación. ¿Por qué? Porque si bien contamos con muchas firmas que fueron seleccionadas, no se ha logrado el requisito de adecuación. Tenemos el material reunido, se han analizado semejanzas constructivas de las modalidades ejecutivas, concomitancias formales, con escasas características identificativas dentro de lo que significa la letra imprenta minúscula, y con diferentes materiales. Entonces, tenemos un cotejo confrontativo que no permite una adecuación, en tanto, si bien las muestras son idóneas, revisten autenticidad, no revisten adecuación. Entonces, para finalizar y apegado al punto de esta disertación, el problema de considerar falsa una firma en base a datos históricos contextuales, resulta sorprendente esta firma que está en la plana, esta firma de Pedro Figari en la obra El Beso. Esta obra fue donada al Museo de Bellas Artes y se examina que la firma exhibe una modalidad cursiva, no concurriendo con todas las muestras recopiladas a través del museo y de la investigación que hemos hecho, este tipo de firma en una obra. Desconocemos la documentación que acompaña a esta donación, pero sí destacar que el hecho que la firma se exhiba en una modalidad desconocida no significa que sea falsa. Entonces, aquí ya nos apartamos de los conceptos de otros colegas que intervienen en el grupo interdisciplinario cuando se perita una obra. Nosotros, los calígrafos, nos expedimos independientemente de los resultados del perito de arte respecto al periodo de producción. Todo informe debe ser claro, debe ser conciso, objetivo y riguroso. Debe contener imágenes como soporte de sus razones, con una fuerza probatoria para una correcta evaluación por aquellos que realmente la necesiten. Nosotros en la República Argentina tenemos título universitario, tenemos una ley que nos regula el ejercicio de la profesión, que es la ley 20.243, y que nos habilita a dictaminar autenticidad. Espero realmente haber aportado algún elemento diferente o haber despertado alguna inquietud en alguno de ustedes. Muchísimas gracias por la convocatoria. Muchísimas gracias a las dos especialistas por la magnífica exposición que han hecho. Claro que sí, que ha sido de muchísimo interés. Queremos preguntar si hay alguna pregunta para tanto para Karina como para Patricia.
Y Andrés, yo estoy leyendo aquí en el chat que Vincent pregunta, ¿cuáles son esos elementos de fondos que valora? ¿Por qué no? Porque nos ha hablado de conceptos de forma de curvas, convexidades, etcétera. ¿Me ven? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Los elementos de fondo son esos que construyen la firma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos, por dar un ejemplo, un óvalo, ¿no? Entonces, por lo general, los que son legos en la materia van a la forma, de que si ese óvalo tiene la misma medida, la misma forma, y no la formación. Por ahí el óvalo, el autor lo inicia en el sector inferior, o lo puede iniciar en el sector superior, en el sector derecho, en el sector izquierdo, y con distintos puntos de ataque, que los puntos de ataque son cuando justamente el escritor apoya el elemento sobre el soporte, puede tener un punto de ataque redondeado, acerado, todo eso constituye la formación y no la forma. Esos son los elementos estructurales, la velocidad, la dinámica constructiva, son todos el presionado, inclusive. Vuelvo a leer del chat que Vincent pregunta, ¿qué le parece la apreciación de Thomas Hoven en Art for Dummies, que dice, la presencia o ausencia de la firma del artista no es tan significativa como se podría pensar para establecer la importancia o el valor de una obra de arte? Pocas cosas son más fáciles en el juego de falsificar o casi falsificar o restaurar que añadir las iniciales o la firma del artista y la fecha a una obra. Bueno, eso es lo que pregunta. Bueno, que si están de acuerdo con esa apreciación. Yo lo escuché muy bien. Por favor, ¿me lo pueden repetir? ¿Me escuchan? Sí, le oigo bien, Patricia. Bueno, yo voy a contestar a esa pregunta. Obviamente que sí, tiene razón, él dice el asistente. Por supuesto que la obra no tiene valor en referencia a si tiene firma o no. El problema surge, y sí, también está claro que hacer 2 o 3 letras en un cuadro hace fácil el elemento de la falsificación. Por eso creo que hay que diferenciar el tema de la obra, del estudio de la obra en sí, de la paleta del pintor, del periodo de su producción, o sea, del informe que puede hacer un perito de arte, ¿no? O sea, en esta cuestión nosotros no intervenimos en el aspecto estilístico, creativo del artista. Nosotros intervenimos exclusivamente en esas 2 o 3 letras que generalmente suelen falsificar para a veces darle más valor a la pintura, porque también puede suceder que el artista no haya firmado su obra y quien la recibe o quien la encuentra o quien la tiene, para darle un valor agregado, diríamos, mayor, comete el error de tratar de hacer una firma falsificada y entonces ya ese cuadro no va a tener el valor ni se va a considerar como auténtico. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. El tema es cuando realmente se falsifica esa firma para darle un valor a la obra. Sí, de todos modos pienso yo que el peritaje caligráfico va muy encaminado a determinar si es falsa o no la firma, no la obra. Exactamente. Nosotros nos expedimos sobre la firma, no sobre la obra. Por supuesto que sí.
Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Y si no hay más preguntas, solo nos queda agradecerle a las especialistas Karina González y Patricia Soto su magnífica exposición. Con esto nosotros damos por finalizada esta sección. Una sección que yo considero que ha sido estupenda por todo lo que se ha aportado, que ha quedado patente y ratificado la necesidad del estudio multidisciplinar o pluridisciplinar para el proceso de peritaje. No cabe duda ninguna que todo proceso de peritaje tiene que partir de la opinión del historiador del arte, del estudio estilístico formal. Y muchísimas veces, en muchas ocasiones, esto es absolutamente suficiente. No se necesita más. Pero, como bien decía el profesor Guillermo de Osma, las casas de subastas, las galerías y a veces hasta en otro tipo de colecciones abundan las obras falsas. Yo, parafraseando un poco a la profesora Begoña Valdivieso, que ella hizo el símil del ojo clínico del médico con el ojo clínico del experto, y me parece una comparación extraordinaria, vemos que el ojo clínico del médico en muchas ocasiones, requiere del estudio técnico, de toda una serie de análisis colaterales, de exámenes colaterales, cada vez con una tecnología más avanzada y que va más allá de su ojo. Eso mismo sucede en muchas ocasiones con el ojo clínico del experto, es decir, que de obras de arte, que se requiere de la participación de otros especialistas, de otros técnicos, cada vez con tecnología más avanzada para poder llegar en algunas ocasiones a alguna conclusión. Yo creo que todas las ponencias han confirmado esta idea. Yo solamente por mi parte quiero agradecerle a todos los ponentes sus brillantes exposiciones y por supuesto a todos los asistentes a la jornada, la presencia que hemos visto que ha sido muy alta durante todo el tiempo. Muchísimas gracias. Yo paso la palabra a los profesores Diana Angoso y Pablo Álvarez de Toledo para que puedan concluir la sección. Pues muchas gracias. Si me permites, Diana, un segundito. Me ha encantado y yo pues agradezco a todos los asistentes la paciencia pues a veces de las transiciones, pero bueno, el mundo digital permite esta maravilla de poder compartir experiencias en diferentes continentes y países. Mañana a las 3 de la tarde tenemos una jornada dedicada al peritaje aplicado a las distintas disciplinas artísticas, en la cual asumimos esa interdisciplinariedad al igual que ese ordenamiento jurídico. Es decir, eso ya va de serie y estaremos mirando a diferentes, como digo, disciplinas artísticas. Yo moderaré una primera mesa y terminaremos con una mesa, la cuarta mesa moderada por Diana, quizá con el aspecto más contemporáneo sobre, pues, arte contemporáneo y NFT, como Gustavo ha mencionado antes, en el cual, pues, es sin duda un tema fascinante y novedoso, en el cual, pues, espero que todos podamos aprender. Bueno, pues sin más, y Diana, yo agradezco a todo el mundo, agradezco al equipo de Global Campus,
y agradezco al equipo técnico que ha estado detrás facilitando y a todos los ponentes y también querré hacer una mención a todos los que han enviado ponencias que quizá no están escuchando porque ha sido muy complejo decidir. La calidad era muy buena y al final, pues, ojalá hubiéramos tenido 3 o 4 días más para poder incluir a más. Son todas las que están, pero también hay muchas que no están que también lo son. Entonces, muchísimas gracias a todos aquellos que tuvimos que decir que no, pues que teníamos que de alguna manera hacer un menú y tener una curaduría, de alguna manera, querré decirlo. Pues sin más, yo por mi parte agradecer y hasta mañana, que tengan una buena tarde los que están en Latinoamérica y pues unas buenas tarde-noches a los que están en Europa. Pues sí, gracias Pablo, hasta mañana y mañana nos vemos y mañana va a ser todavía más interesante si cabe. Así que gracias a los ponentes, a los asistentes y mañana nos vemos.